Buenos días a todos. Espero se encuentre bien. Vamos a empezar. A ver, bueno, tratando de ganar tiempo. Había algo que me había olvidado yo de subirle para el trabajo en grupo que habíamos dicho, ¿no? Em, a ver, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos creado ya los grupos. No le había puesto yo todavía una tarea, o sí. A ver. No, no le habíamos puesto, no habíamos quedado todavía en aclarar la otra parte que era resolver un ejercicio en concreto. Y le voy a poner esa información. A ver, vamos a partir la pantalla acá. Bueno, en nuestro archivos, nuestros archivos de grupo, yo le voy a poner acá. A ver, cómo estaba nuestra carpeta. Vamos a actualizar. No se me aparece que todavía, de todas maneras le voy a crear yo la tarea más bien. Sí, porque no le habíamos puesto, no. Le vamos a poner, ahora es el trabajo en grupo. Ya tenían ustedes los integrantes del grupo, ya habíamos definido. Lo que necesitábamos era, bueno, le voy a subir aquí mismo el documento. A ver. Ya, y bueno, esperando que haya empezado a trabajar, ¿no es cierto? La semana, bueno, esta semana, la semana, ¿hasta cuándo dijimos? Creo que le voy a poner hasta la semana del 30 hasta para presentar en clase el 3. Sí, con fecha límite, el martes 2 entonces, ya como fecha final para presentar acá dentro de la tarea. Ya, entonces el archivo que le estoy subiendo ahorita es los ejercicios. Básicamente era uno por grupo, ¿no es cierto? Como habíamos numerado los grupos, teníamos justo 10 grupos, creo, ¿no es cierto? Sí, le llegó ya la tarea. Ya teníamos justo 10 grupos, entonces es un ejercicio por grupo, están numerados. ¿Cómo vienen numerados? Del 1 al 10. Entonces, lo único que necesitaba era la información de la forma bilineal simétrica, la cual vamos a correr bueno, vamos a entender primero cómo está sus primeras versiones según n, para clasificarlo y luego correr el algoritmo. Entonces, todo tiene la etiqueta del n, ¿no? Por ejemplo, aquí está el n, ponemos grado n, ponemos grado n matriz n por n, ponemos grado n, sí, Rn. Entonces, todo está con el índice n, que es el que hay que llevar a la lógica. Entonces, uno por equipo, justo 10 es uno para cada grupo, ¿ya? Eso es lo que nos faltaba. Bueno, no sé si algo más quedó pendiente. Estamos revisando la parte teórica, los ejercicios. Vamos a intentar terminar esta semana para ganar un poquito de tiempo la parte que sigue de la idea compleja y luego intentaríamos, puede ser, una, ejercicios en clase, alguna evaluación. A ver, entonces, el ejercicio abrió acá. Estos archivos, no, no se me carga todavía. Un poco lento aquí. Quería subirle un texto de referencia para lo que vamos a ver. No sé por qué no se actualiza, está un poco lento. Teams. No aparecen otras carpetas.
Bueno, a ver, creo que apareció. Acá están nuestras carpetas. En bibliografía general le voy a poner acá este texto de referencia. Es bastante extenso también, pero no vamos a revisar todo, básicamente algunas definiciones, unas partes puntuales nada más. De todas maneras, le pongo aquí en el documento. Vamos a seguir la lectura ahí un poquito. Ya por acá. En el contexto es el caso complejo de lo que estábamos analizando, en breves palabras. Ya, a ver, pongo. Puede ser. Bueno, se propone aquí de todas maneras un recuerdo de la idea compleja. Sí, súper rápido ahí en la idea. Simplemente recordar la notación, cómo representamos el complejo, lo que era la parte imaginaria, lo que era el conjugado, la idea del módulo como vector, como módulo del complejo, la representación en el plano, ¿cierto? La forma polar también. A qué hacía referencia el radio, el módulo, digamos, del complejo y el argumento o el ángulo. Había una periodicidad también, ¿no es cierto? Cada 2pi podríamos hablar del argumento. Entonces, cuando el argumento estaba entre cero, bueno, como convención, ¿no? Entre menos pi, o bueno, usando la notación del texto, o hay otros que ponen de 0 a 2pi, hablamos del argumento principal, nada más, ¿no es cierto? El valor del ángulo sin pasar el periodo. ¿Qué más? Las notaciones, parte real, parte imaginaria, bueno, cosas un poco a recordar ahí. Y luego pasa directamente a la idea de forma. Bueno, la palabra forma va a ser referencia a lo que vimos, la idea de una aplicación que cae en el cuerpo, la idea de forma. La idea hermitiana va a ser referencia a la idea compleja. Aquí una pequeña introducción en un ejemplo más bien, pero veámosle más bien la definición tal cual. ¿Ya? Entonces, para llevar el análogo con la idea real, cuando hablábamos de lineal, ¿no es cierto? Era la expresión que permitía pasar la suma y el producto por escalar. En este contexto, para independizar, se le llama antilineal al efecto que va a provocar con el complejo. Es decir, va a separar la suma, pero el producto por escalar, que ahora ya va a poder ser un complejo, puede salir con la barra. Entonces, cuando sale con la barra directo, es antilineal. Sí, solo para manejar como le decía, los nombres, la parte, referencia en otros autores, sobre todo si en algún ejercicio, la palabrita, pues haga para hacerme en mente de qué se trata, ¿no es cierto? Linealidad, ya sabemos, antilineal hace referencia a que el producto por escalar ahora va a salir con barra, nada más. Bueno, ejemplos, observaciones. Hay una pequeña referencia a la idea de estructuras algebraicas. ¿Usted ha visto eso? No hace falta tampoco. Debe ser un grupo. Bueno, básicamente el nombre rescatamos de aquí. ¿Qué más? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar sesquilineal? La idea de forma. Y ahora, si usted tiene, por ejemplo, dice, bueno, un espacio vectorial sobre un cuerpo complejo. Cuando era un espacio real, podemos pensarle como Rn. Ahora un espacio complejo sería Cn. Sí, básicamente es nada. Entonces, por ejemplo, una función que iba del espacio vectorial cruz del espacio vectorial en el cuerpo, en este caso en los complejos, era lo que antes, cuando teníamos los reales aquí, era la forma lineal. En este caso, cuando hablamos de complejos, se va a traducir más bien o se va a nombrar como forma sesquilineal. Es el análogo nada más a la forma lineal, ¿sí? Bueno, forma bilineal era para nosotros, perdón, ¿cierto? Teníamos el producto del espacio vectorial en R, hablábamos de una forma bilineal, en caso complejo se le bautiza más bien como sesquilineal. ¿Y cuál es la referencia que lleva? Bueno, cuando hablamos de una forma bilineal tiene que ser lineal respecto a las dos. Para que se pueda llamar sesquilineal ahora, entonces va a tener que ser lineal respecto a la primera, como se menciona aquí. La primera componente va a sacar la producto por escalar directo y la suma también se va a poder separar. Y la otra componente se le va a llamar antilineal, desde el punto de vista que el escalar sale ahora con barrita. Es nada más eso, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede palpar directamente la diferencia. Cuando hablamos de una forma lineal, ambas entradas eran lineales. Cuando hablamos de forma sesquilineal, es exclusivamente la idea compleja. Entonces ahora sí, la segunda entrada va a cambiar la idea del
el producto por escalar debe salir por la barrita, nada más. ¿Sí? Esto va a ser posible que se pueda compactar la notación matricial como estábamos acostumbrados con tener transpuesta, matriz, vector y el tener el producto por escalar acá con la barrita va a ser la parte final de la definición, ¿se acuerda? Con la barrita a la derecha nada más. ¿Sí? Entonces es esa definición. ¿Qué más? Bueno, entonces podemos hablar o entender justamente el impacto de la segunda componente. Bueno, se le habla de la adjunta también de una forma directa ya, así como hablamos de la matriz adjunta, podríamos hablar de una forma lineal adjunta. Luego le vamos a precisar esta parte, ¿sí? Veamos solo las definiciones por el momento. ¿Qué más? Ejemplos. Vamos a ver algún ejemplo. Observación. Más esquilineal. Bueno, es básicamente una forma distinta de llamarle también a algunos autores. En lugar de usar esa palabra sesquilineal, se le suele llamar una forma C bilineal. ¿Sí? Ahí hace referencia o recuerda la idea real bilineal a secas cuando era el caso real y cuando es complejo C bilineal. Acuérdense que aquí siempre va a ser en el caso complejo exigencia, esta segunda hipótesis, ¿no? Que pase el escalar ahora por barrita. Nada más. Bueno, algunas advertencias ahí en la nomenclatura, en la definición. Bueno, luego iremos profundizando un poquito, solo las definiciones nada más. El que hacía el símil de simétrica, ¿sí? Va a reconocerle acá. En la definición dice una forma hermitiana. Es que lineal era solo el encabezado, era como hablar de una forma bilineal, en el caso complejo. La idea de anti-hermitiana, bueno, hay dos nombres ahí, la idea de hermitiana y anti-hermitiana. Por ejemplo, la idea hermitiana es la que va a permitir crear esta idea de simetría, ¿sí? Pasada por el complejo. O sea, que el evaluar la forma en dos vectores permita cambiar la posición de los vectores, pero con la barrita. ¿Sí? Siempre que estamos en el caso complejo va a ocurrir esa necesidad de la barrita. Entonces, cuando esto ocurra, se le va a llamar hermitiana. Es el análogo en el caso real asimétrica. Sí, a veces confunden por experiencia con los otros compañeros, siempre confunden los nombres. A veces ahí hay que recordar las diferencias cuando hablábamos acá del caso real y del caso complejo, básicamente en nombres, ¿no? Entonces teníamos el marco general, que era una forma bilineal. Dentro de ellas, o como subconjunto, las formas bilineal simétricas. Aquí era en donde yo podía hablar de clasificación, podríamos hablar del núcleo, todo esto, ¿no? Dentro de este subconjunto. Entonces, el que hace el símil aquí de forma bilineal sería forma sesquilineal. Sesquilineal o C bilineal, dependiendo del autor. C bilineal. Sí, es el símil nada más. Y el que va a ser las veces de simétrica, entonces sería en la forma hermitiana. Hermitiana. Es el equivalente de aquí. Entonces, en este conjunto de formas, y en el caso complejo, es el que vamos a poderlas también clasificar, así como acá las clasificamos por definida positiva, etcétera, etcétera, y tener la idea del núcleo también. Entonces, aquí también vamos a poder tener ese equivalente. ¿Sí? Es básicamente la representación a tener en mente. Los otros nombres quizás confundo un poco, entonces no le voy a hacer mucha insistencia. Por ejemplo, esta idea de anti-hermitiana. Es un caso especial que lo que hace es voltear la matriz, pero no solo con la barrita, sino que con el signo, ¿cierto? Nada más. Entonces, por cultura general, recordar, existe esa definición. No le vamos a ver demasiado en profundidad eso. ¿Qué más? Bueno, nombres alternativos. No. Proposición, dice espacio vectorial complejo, una forma sesquilineal. Acuérdense que era el símil de la forma bilineal nada más. Es hermitiana sí, solamente sí, para todo. Ya, bueno, esta parte está un poco separada y de la cabecera, pero es súper importante la representación, la simplificación. Meditándolo sobre el asunto, ¿verdad? Imagina que fuera esto real. El símil de cisquilineal era una forma bilineal. Entonces dice, imagina que dijera así, una forma bilineal simétrica, es simétrica si solamente sí.
esto me da real. No era muy obvio el equivalente ahí, o no necesariamente, porque de hecho de cajón esto ya era un real, ¿sí? No sé si se da cuenta la implicación acá. Sabíamos aquí que para una forma bilineal simétrica phi del espacio, cruz del espacio, ya caía en los reales. Entonces no tenía impacto esa simplificación. En el caso de los complejos sí, porque si cogemos aquí una forma hermitiana phi, esto va por defecto del cuerpo, del conjunto espacio vectorial, conjunto espacio vectorial en el cuerpo, los complejos por defecto. Entonces, el hecho de tener simétrica lo que dice es que esto de aquí se puede afinar cuando es el mismo vector xx, esto necesariamente va a caer acá en los reales. Es la proporción, es una forma de caracterizar a la idea hermitiana. ¿Sí? Es la parte relevante, digamos, del análisis de acá. Entonces, tener en mente ahí esa proposición. Siempre voy a tener yo, si fuera hermitiana, necesariamente el xx cae en un real. O al revés, si el xx cae en el real, es hermitiana. Es justamente el punto de partida para entender que tiene sentido hablar de la clasificación. Porque cuando hablamos acá de clasificación, nosotros buscábamos el signo, ¿se acuerda? De phi de xx. Si el signo siempre era positivo, era definida positiva. Si podía alcanzar el cero, era semidefinida positiva. Si alcanzaba los negativos estrictamente, era definida negativa. Si alcanzaba menor o igual que cero, semidefinida negativa, y si puede cambiar el signo, era indefinida. Entonces estábamos siempre esto meditando sobre el signo dentro de los reales. Entonces, para que pueda cobrar sentido eso en el caso complejo, pues justamente la proposición es irrelevante, ¿no es cierto? La proposición dice que es lo mismo hablar de hermitiana, exigir que caigan los reales. Entonces, puedo hacer la misma comparación ahora para una forma hermitiana, puedo analizar el signo de phi de xx. Insisto, porque ahora sé que es un real. A pesar de que originalmente podía haber sido un complejo, ahora es un real. Entonces, ya tiene sentido hablar de los signos. Entonces, voy a poderlo comparar otra vez. Mayor o igual que cero, mayor que cero, menor o igual que cero, o indefinida. Menor, a ver, mayor estrictamente que cero, mayor o igual, menor o igual que menor que cero, menor o igual que cero, y la indefinida. Entonces, voy a tener otra vez esa representación de clasificación gracias a esta proposición. Sí, que no es muy extraña, de todas maneras usted le puede ver aquí la demostración es bien sencilla. Si sabemos que es hermitiana, la definición de hermitiana era esta, que es una especie de simetría pero con complejo, ¿no es cierto? Entonces necesariamente es real. Entonces aquí lo que está probando la demostración es que no hay parte imaginaria, ¿sí? Que la parte imaginaria desaparece. O suma, si se da cuenta aquí está sumando el valor menos el contrario conjugado, entonces vas a sacar la parte real y la parte imaginaria y deducir luego que la parte imaginaria no hay, vale cero. Sí, súper clásico desde ese punto de vista, simplemente ilustrar. Entonces, para nosotros recordar eso, ¿no? La idea de simetría en el caso real hace referencia ahora a hermitiana y garantiza que necesariamente está siempre en el XX está en los reales. ¿Sí? Lo que permite hablar a futuro de la clasificación. Nada más. Bueno, luego que tenemos, dice, para forma anti, tiene un contexto externo, no le vamos a pronunciar mucho ahí la idea anti que hemos dicho, ¿no? Anti-hermitiana, etcétera. Entonces, vamos a ver esta parte, la idea de representación dentro del imaginario puro acá, no le vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí hay la motivación de haber introducido aquí la parte anti, era para crear una partición, una suma directa del espacio de todas las formas esquilineales. No vamos a no le vamos a analizar, no hay un símil en caso real. ¿Qué más tenemos luego? La idea matricial. ¿Sí? Entonces, ya como teníamos una representación matricial para el caso real, para el caso imaginario va a ser igualito. La definición es la misma, si se da cuenta aquí. ¿Cómo construyo la matriz? Los elementos y j de la matriz los uso con la base. Entonces, usted conoce una base, sabe lo que hace la forma en los elementos de la base. Entonces, iterándolos o pasándolos a todos en combinatoria ahí, puedo calcular los elementos de la matriz. Entonces, podríamos hablar de la matriz en la base. ¿Sí? La misma historia de antes. Y la idea de simetría en el caso real, pues cuando hablamos del caso real, aquí había una representación matricial, ¿cierto?
de una base, los A y J, que venían calculados con la formulita. A y J era pasar por phi los elementos de la base E y J. Entonces, esto en concreto es la misma definición, tanto para el caso real como para el caso imaginario, es la misma. Funciona para ambas. ¿Sí? La definición. El impacto de la matriz es lo que va a cambiar. En el caso real, el impacto de la matriz, si le bautizamos esta matriz de alguna manera, matriz M, ¿sí? Ya sabíamos que si es simétrica, si phi es una forma lineal simétrica, necesariamente M es simétrica. M es una matriz simétrica. En el caso complejo, pues el símil va a ser lo mismo, pero con la idea conjugada. O sea, si phi es una forma, ahora se va a llamar hermitiana. Sí, la idea de simetría estaba ahí. Entonces, necesariamente la matriz, definida de la misma manera, no solo pasa por transpuesta, sino también por conjugada, lo que se llamaba matriz autoadjunta. ¿Sí? A esta se le llamaba matriz autoadjunta, que era el símil acá de la idea de simétrica. Y entonces vamos a tener la misma garantía de esa representación. Y la forma de usar también, ¿no? Cuando usted quería usar la matriz decía phi del vector X, vector Y. Para usar la notación matricial cogía mi matriz escrita en la base y entonces escribía el vector en coordenadas en la misma base, el vector en coordenadas en la misma base y este venía transpuesto en nuestra notación. Nada más, ¿no es cierto? Entonces lo que va a cambiar acá es que entonces phi, en el caso complejo, voy a tener la representación matricial parecida. Voy a tener aquí mi matriz, que ahora es una matriz autoadjunta. El vector izquierda entonces en la base, coordenadas. El vector de la derecha en la base, coordenadas. Transpuesta por acá y lo que suma es esa representación compleja. Aquí lo que va a aparecer siempre es ahora la barrita. ¿Sí? Así usaría la representación matricial ahora para una forma hermitiana. Antes era solo real, ahora aparece la idea conjugada, nada más. Entonces, esta aparición acá del término de la derecha con barrita, básicamente, esa es la forma de usar. Entonces, aquí se está indagando un poquito la forma de representación. Bueno, recordando algunas propiedades, sobre todo de las matrices complejas, matrices autoadjuntas. Bueno, aquí les llamamos matriz adjunta, es al asterisco, que era transpuesta conjugada. Autoadjunta es la que se ve igual. Igualito como matrices, ¿no? Una matriz simétrica era matriz con la transpuesta. Mejor dicho, matriz transpuesta, perdón. Cuando la matriz coincide con su transpuesta, era la idea de simétrica. Acá lo mismo, ¿no? La adjunta es transpuesta barra. Si coincide, se le llama autoadjunta, básicamente. ¿Qué más? La forma de trabajar con ese operador, entonces, igualito como la transpuesta, si coge matriz transpuesta, transpuesta, me da la misma. En el caso conjugado también, matriz transpuesta barra, a la que le hace otra vez transpuesta barra, le da la misma, la identidad. Más, como pasaba el producto por la transpuesta también, ¿se acuerda? AB transpuesta era B transpuesta por la transpuesta. Pues ahora la barra va a pasar igual, y conjugado es lo mismo. Entonces, se codifica así nada más, ¿no? El asterisco es barra transpuesta. Entonces tengo estas identidades. Eso permite hablar luego de cambio de base también, igualito como lo hacemos en el caso real. Sí, teníamos, bueno, creo que está aquí un poquito más abajo, la idea de cambio de base. Bueno, ahí podríamos recordar la idea de construcción, el esquema. Usted tenía aquí el espacio B y el espacio B y hacía un cambio de base. Es como tener aquí la identidad, representada en una base 1, en la base 2. Entonces, para poder pasar de un lado al otro, lo que estábamos era desglosando la identidad de la vida. Entonces, la matriz que aparece aquí, la matriz de cambio de base que va a ir desde la base B1 a la base B2, al final era la identidad que se escribía en coordenadas para estas bases nada más, ¿cierto? Entonces, usando la idea de cambio de base, puedo pasar de un mundo a la otra, ¿no? Cuando estuviéramos, por ejemplo, aquí, imagina que phi se la usa aquí, entonces calculamos phi en la base B1 versus phi en la base B2. Entonces recuerden nomás cómo interpretamos. En el caso real, hemos puesto ahí hasta el cansancio, dice escribir phi de xy en la base 1
sería usar la matriz de la base 1 por el vector escrito en la base 1, puesto, y el vector y escrito en la base 1. Si hago lo mismo con la otra de la otra base, entonces sería phi de la base 2, de la base 2, y acá tendría entonces el otro en coordenadas de la base 2. Solo que ahora pasa con la barra, ¿no es cierto? Entonces ahora es barrita, barrita. Y ahí descubre la forma de cambio de base, ¿no? Si quiere pasar de un lado a la otra, por ejemplo, ¿cuál le ponemos? Da lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, acá le puse de un lado al otro, del 1 al 2. Si quiero, esta matriz va a tomar cosas en base 1 y me devuelve en base 2. Toma de aquí, por ejemplo, ¿no? Podría yo ponerle, a ver si no me equivoco, a Y, o a X, tomar primero, a X, como uso la matriz de cambio de base de 1 a 2, de 1 a 2. Pues no, perdón, sí, de 1 a 2, multiplicada por el vector acá. Entonces, ¿qué habrá sentido? ¿No? Debe recibir base 1 para que salte base 2 y termine en base 2. Entonces, esto podríamos representar arriba. Lo mismo para Y. Bueno, vuelvo a escribir la misma historia para Y. B1, B2, Y, B2, B1. Sí, entonces es reemplazar esto acá arriba, básicamente. ¿Cierto? Bueno, la que está a la derecha es solo transpuesta, entonces escribo todo esto a la derecha. Y aquí, por acá, voy a tener transpuesta esto, ¿no? Entonces me va a quedar X, B1 transpuesta y adentro la matriz B1, B2 transpuesta. Esto hace las veces del XB2. Luego por la matriz B2 y luego por el Y de acá, que viene con barra. Viene simplemente la matriz, ahora que va de B1 a B2 barra por el vector Y de B1 a B2 y luego simplemente hace la asignación, ¿no? Esto es lo mismo de lo de acá, esto es lo mismo de lo de acá y simplemente vuelvo a insistir en la forma de cambio de base. Entonces finalmente decimos que escribir a phi en la base B1 versus phi en la base B2, necesito los pasos derecha-izquierda. Aquí el de la izquierda es entonces la matriz que va de B1 a B2, pero transpuesta. Y el de la derecha es la matriz que va de B1 a B2, pero barra. Es lo que cambia. Entonces ahí tendría la formulita para el cambio de base. Es la misma historia de antes, solo que, insisto, aparece ahora la barrita. ¿Sí? La idea conjugada, siempre a la derecha. En nuestra notación, la transpuesta iba a la izquierda y la barra entonces va a la derecha. Nada más. Ese sería en resumen la intención acá de la idea matricial. ¿Qué más? Bueno, algunos temas externos. Bueno, eso de antilineal no le vamos a ver. A ver. ¿Qué más? Hermitiana, la forma. Bueno, hay algo que podríamos hablar de una vez, no habíamos hablado antes de la idea forma cuadrática. Una representación cuadrática. ¿De qué venía? Bueno, formalmente hablando, está también ahí el texto, simplemente hacer una paréntesis aquí. Cuando usted tenía el caso real y tenía phi, algo que va, por ejemplo, de Rn cruz Rn a valores en R, dada esta forma, esta era una forma bilineal, se podía definir lo que se llamaría forma cuadrática. Forma cuadrática. Es básicamente algo que va solo de el 1 de las copias del vector, del espacio vectorial, a valores en R, que tradicionalmente se llama Q, una forma cuadrática, que simplemente está definida como pasar phi al vector XX. Sí, o sea, coger el centro, una especie de la diagonal, el XX. Cuando coge el XX, que yo sabía que era un real, que llevaba la clasificación, ¿no es cierto? Si era definida positiva, etcétera, etcétera. Entonces, a esta aplicación, que vamos a definir así, se le conoce como forma cuadrática. ¿Sí? Nada más. Entonces, habíamos escapado de verla en la definición
Note que es la misma representación, es lo mismo. Si ya tengo una forma matricial para phi, tengo una forma matricial para la forma cuadrática y es la clásica forma cuadrática que debe haber visto en el colegio. O sea, cuando dice Q de X, este es vector, ¿no? De X, hablando de la matriz de phi, es tener X transpuesta por matriz por X. ¿Sí? La forma clásica de forma cuadrática, valga la redundancia, lo que sabía ver antes. Entonces, esto realmente está definido en función de phi, de la forma bilineal. O sea, dada la forma bilineal, puedo hablar de la forma cuadrática y usar su representación matricial también, etcétera. ¿Sí? Lo que sabía de formas cuadráticas. Bueno, lo interesante es que puedo ir al revés también. Si me doy una forma cuadrática, puedo definir una forma bilineal. ¿Sí? Entonces, en el grosso modo, cuando usted tiene una forma bilineal, puede definir una forma cuadrática siguiendo este esquema. O al revés también, si tiene una forma cuadrática, puede definir la forma bilineal de donde vino. Hay una representación ahí ida y vuelta. Nada más. Bueno, ¿cómo regreso? No es muy obvio. De hecho, hay una fórmula ahí a recordar para poder regresar. ¿Qué es lo que se indaga aquí un poquito? Déjame ver si está por acá. Sí, bueno, pero está escrita la forma de regreso en el caso complejo, que el caso imaginario va a desaparecer. Bueno, es esta forma de regresar en concreto. ¿Sí? En este contexto, H minúscula es la forma y Q mayúscula es la forma cuadrática. Entonces, aquí está escribiendo la forma bilineal en función de la forma cuadrática. Solo que en el caso complejo, de una vez está escrita aquí, se llama forma de polarización. En el caso real, pues lo único que hay que recordar es que va a desaparecer los imaginarios, o sea, esto no hay. Y en el caso real tengo esto, nada más. Sí, yo lo pongo en la pizarra. Es de un medio de la suma y la resta, nada más. O sea, ¿cómo regreso? Si aquí estoy definiendo la forma cuadrática en función de la forma bilineal, al revés, para poder definir phi forma bilineal, ahora debe poder jugar con los dos en función de algo que solo usaba uno. Era un medio de Q de la suma más, puedo poner más así, más o menos, perdón, el menos es menos el de la resta. ¿Sí? Entonces, si usted conoce la forma cuadrática, en función de esta expresión, que se llama forma polar, puede construir la forma bilineal de donde vino, nada más. Entonces, no había mucha intención de estudiar esto. En el libro de Coleman sí se hace un análisis de esto, de hecho lo voy a mostrar en ese apartado. La intención era poder reconocer a la forma cuadrática. Una forma cuadrática, las clásicas formas cuadráticas, ¿no? Un círculo, bueno, en el caso de dos dimensiones, una icónica, o en el caso de tres dimensiones, por ejemplo, una esfera, un elipsoide, etcétera, paraboloide. Entonces era básicamente reconocer, es el trabajo que se hacía, es reconocer cómo es la forma cuadrática, dependiendo de la matriz. No sé si alguna vez hizo eso en el colegio comercial, al final el cálculo pasado ya a la parte mecánica consistía en diagonalizar la matriz, porque diagonalizando la matriz podía convertir la representación a los ejes, ¿sí? Bueno, haciendo un pequeño recuerdo acá, imagine que tiene usted una parábola, por ejemplo así, una forma cuadrática. Luego vamos a ver un ejemplo ahí, en Coleman hay bastantes ejercicios. Entonces, la idea de reducción o de identificación de la forma cuadrática consistía en encontrar su signo y estos nuevos ejes. Si este era el X y este era el Y, este sería X', por ejemplo, Y' y los centros X o Y, el centro de coordenadas, para poder hacer la reducción. Bueno, primero por etapas, si nos olvidamos del desplazamiento, digamos, pensemos que solo está rotada. Entonces, en el sistema de referencia original, aquí tendré otro sistema de referencia para la idea de rotación. Sería X', Y', y digamos que aquí está mi parábola, mi elipse, perdón. Mi elipse. Bueno, ¿sí? Entonces, de la forma cuadrática original para el vector XY, que, bueno, mi invento ahí podría ser, no sé, X. eh, bueno, cojo las dos entradas del vector, debo crear
algo cuadrático en las dos. Viene a ser la idea de forma bilineal. Acuérdense, esto está definido como hay una forma bilineal que usa el mismo vector XX, en este caso X y XY. Póngale X1, X2 si quiere, X1 y X2, para no confundir. Estoy usando el mismo vector X1 y X2. X1, X2. Sí, entonces ahí se recuerda la idea de forma bilineal. Lo único que hacemos es poner el mismo vector para crear la forma cuadrática, nada más. Por ejemplo, algo así se podría ver como, ahora sí, se va a ver como cuadrático. Algo así, por ejemplo, 2x1, x2 y x2 al cuadrado. Por ejemplo, algo sí, directo de esa manera. Entonces, la intención de reconocer la forma cuadrática era encontrar estos ejes. ¿Y en qué consistía? En diagonalizar la matriz. Aquí, grosso modo, lo que se hacía era calcular la matriz de phi o la matriz de la forma cuadrática, que en este caso va a ser la misma representación. Note la intención acá, ¿no es cierto?, de usarla así, la forma cuadrática con su matriz, viene a ser lo mismo que usar la forma bilineal, solo que en vez de poner XY pongo XX. Entonces, al final es buscar esa matriz. Entonces, la matriz de aquí, si recuerda las ideas, es facilísimo. Tengo aquí el 1 y ahora el 2 dividido para ambos, 1, 1. ¿Sí? Esta sería la forma, la matriz de la forma bilineal que creó la forma cuadrática en cuestión. Y de ahí el resto era diagonalizar, buscaba los vectores propios, valores propios, descubría este espacio propio por acá, el otro espacio propio por acá, y encontraba un cambio de variable en donde ahora la forma, o sea, otras variables aquí, x1', x2', estamos llamando a los ejes así, ¿no? A ver si ponemos bien los nombres. Estamos llamándole a los ejes, este sería el x1, este sería el x2, y los nuevos ejes sería el de acá, el x1' y el x2'. Entonces la idea de reducción ahí, encontrar los valores propios, etcétera, etcétera, era poder reescribir esto en el cambio de variable, ahora en su forma reducida. Entonces, si es una elipse así, iba a reconocer la expresión general de la elipse, reducida, por ejemplo, el x1 sobre alguna constante aquí todo al cuadrado en las nuevas variables, ¿no? Más el otro pedacito, por ejemplo, x2' sobre otro número acá al cuadrado. Y aquí, por ejemplo, este sería la cateto mayor y este sería el cateto menor. ¿Sí? Y ya estaba, entonces ahí reconocía. Entonces, dada la forma cuadrática, el camino era encontrar su matriz, diagonalizar su matriz, encontrar los ejes de directores del nuevo sistema y con ellos crear el cambio de variable para crear la reducción de la forma cuadrática y terminar con su representación. Entonces, ahí era directo la forma de la elipse. Sí, no sé si alguna vez hizo eso a detalle en el colegio, algo se ve. Existe, como les decía, un contexto ya un poquito más general para tres dimensiones, por ejemplo, pero es bastante cálculo más que nada. Es la misma historia de siempre. Encontrar una matriz y diagonalice la matriz e interprete. Ya, pero sí, de todas maneras le voy a mostrar una referencia de ejercicios que podríamos hacer así. Son los de Goldman. A ver, déjenme buscarle el texto referencia. Bueno, en las pruebas no creo que le ponga algo así, pero sí necesita saber cómo identificar, cómo eh, deducir una forma cuadrática, real al menos. A ver, no le encuentro el documento. Acá está. Hoy le voy a abrir acá, el de Coleman. Ya, esa parte está exactamente luego de la idea de diagonalización, porque justamente eso se usa para poder identificar la forma cuadrática. Entonces, si le sigue la lectura aquí, estaba en el, déjame ver, complemento ortogonal, valores, aquí está, valores, vectores propios, definición, matriz simétrica, sistemas, formas cuadráticas. Aquí está, 475. Eso es esa parte del capítulo. A ver. Dice, bueno, como define, aquí le puedo reconocer como definición, es bastante más escolar esta parte, escapa o trata de independizarse de la idea de forma lineal, o sea, le define una forma cuadrática, tal cual como esta representación cuadrática, valga la redundancia, ¿cierto? En dos dimensiones, tengo dos variables, x y, entonces tengo cuadrado, algo cuadrático para x,
algo cuadrático xy y algo cuadrático y cuadrado igualado a un número. Este igualado a un número coincide con la forma de lugar geométrico igualado a algo, ¿no? Como el círculo igualado a algo. Aquí quizás sí me escape esa parte. Cuando hablamos de forma, para que sea el gráfico de algo, necesitaba igualar esto a algo, igualado a un número, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí, al final, la representación de la forma reducida va a ser igualado a una constante. Entonces ahí descubría la forma del círculo, bueno, de la elipse en este caso, que terminaba mandando a dividir con el 1 acá. ¿Sí? Bueno, esa parte nada más a recordar. Entonces, aquí va un poco más directa la idea, ¿no es cierto? Simplemente aquí llamamos forma cuadrática y luego tratamos de buscar una representación matricial, como lo ve aquí, en la misma historia. Bueno, en este caso le llama G. Forma cuadrática del vector es tratar de escribirla así. Vector transpuesto A por X. Entonces ya ve el contexto, ¿no? Esta matriz es la matriz de la forma bilineal, asociada a la forma cuadrática. Lo único que estoy haciendo es poniendo el mismo x de x en vez de xy, pero es la misma matriz. Entonces, con la matriz, ¿qué es lo que hace acá a continuación? Es tratar de reducirla, buscar valores vectores propios para encontrar sus ejes. Entonces, en algún momento ya cuando logre encontrar la forma reducida de la matriz, la matriz de paso se va a interpretar, aquí está la matriz de paso, la P, se va a interpretar como un cambio de variable. ¿Sí? Que va a permitir definir las nuevas x' y y'. ¿Sí? ¿Cómo se ve acá? Puede escribir x en función de x' y y' o al revés, x' en función de x. De todas maneras, como lo que queríamos era reescribir la forma cuadrática original, pues más bien escribimos x en función de x' y y en función de y'. Entonces le vuelve a reescribir la expresión. Aquí simplemente está el arte haciéndole insistencia que es un cambio de variable. O sea, de X paso a las nuevas variables por la matriz de paso que creó la versión diagonal. Aquí corrobora, ¿ve? Justamente vuelve a crear aquí la versión diagonal, esa es la idea de todo. Y terminó con la versión diagonal en limpio. ¿Sí? Que se ilustra entonces cómo es la forma reducida. Entonces, en este ejemplo se está pasando de esta forma cuadrática, en donde se ve la aparición de la matriz. No se confunda aquí, ¿no? Tiene 2 para la primera entrada, 2 para la primera. Luego tiene 2 para la última entrada, 2 para la última entrada. Y luego tiene 2 para el 1, 1. Pero como es simétrica, ahora sí la forma cuadrática hace todo simétrico aquí, este término es el mismo del de acá. Es por eso que el 2 central de aquí se parte en 1, 1. Siempre va a pasar así. Porque es lo mismo, ¿no? X por Y es lo mismo que Y por X. En el momento de hablar de una forma cuadrática, los dos productos, aquí el X por 1, 1Y y el Y por 1, 1X se combinan y forman el 2. O al revés, el 2 se parte en 1, 1. Siempre va a pasar esto. Entonces, son las etapas claves, ¿no? Crea la matriz, ya con la matriz la diagonalizamos, encontramos la matriz de paso que permite hablar del cambio de variable y con el cambio de variable reescribo todo. Entonces, reescribo la ecuación original en su versión diagonal y entonces tengo la forma reducida. ¿Sí? Que es justamente la interpretación que le daba. Si usted le intenta graficar esto, va a ser una, ¿lo que es una elipse o una parábola? Me parece que es una elipse, ¿sí? Es una elipse rotada en los ejes que vienen a ser los valores propios de acá, los vectores propios, y en estos ejes se ve ahora de una forma estándar. Justo no hay el gráfico de esta ley. Va a tener parecidísimo a la idea que le puse en la pizarra, algo así, tal cual, una rotación. Y eso es nada más. Bueno, y afinando el detalle, entonces todo depende de cómo es la matriz, cómo son sus valores propios para poderla diagonalizar. Pues luego se hace más bien un diccionario de esas ideas. Acá está un gráfico, vea, de otro ejemplo. ¿Sí? En este caso tengo originalmente esta forma cuadrática igualado a algo, a 9, para crear el gráfico. Buscamos entonces reducirlo a algo así, que desaparezca el combinado para tener solo x cuadrado y y cuadrado y reconocerlo explícitamente como una elipse. Para ese efecto, entonces lo que hace es otra vez valores propios, con los valores propios, vectores propios que venían a codificarse en la matriz de paso. Creo el cambio de variable y vuelve a pasar a limpio simplemente esto, simplifica y termina acá. ¿No es cierto? Solo cambia las variables. Y ya una vez aquí, pues reconocer que bastaba pasar el 9 a dividir y reconocer la clásica
ecuación de la elipse, en donde reconoce el cateto mayor y el cateto menor. Nada más. Y puede dar el gráfico. ¿Sí? Nada más que eso. De ahí el resto, cuando torna raro esto, o más duro, cuando tiene más de dos variables. Por ejemplo, para R3, ya vamos a hablar de cónicas, entonces, cómo es algo general en tres dimensiones y cuáles son las variantes que va a poder tener. Todas estas configuraciones van a salir de la idea de valores propios, ¿no? Al momento de completar la versión diagonal y traducir los cambios de variable, puede reconocer este tipo de expresiones, por ejemplo, algo así, una circunferencia, una elipse, bueno, una elipse rotada en otro eje, depende. Cateto mayor, cateto menor, la hiperboloide, parábolas, con hasta hipérbolas, etcétera. Bueno, de hecho, esto está todavía en dos dimensiones. Las de tres dimensiones va a estar luego, pues, la parte final del capítulo. Déjenme ver. Una clasificación también para las de superficies. Ajá. Cuando tiene, por ejemplo, tres dimensiones, ahora es una matriz 3 por 3 a diagonalizar, va a haber tres nuevos ejes, y entonces puede tener este tipo de configuraciones. Puede tener una esfera ahora, hiperboloide, cilindro elíptico, bueno, hay más variantes, ¿no? Es básicamente reconocer el momento de poderla reducir a su expresión en ejes, valores propios, es dependiendo de los numeritos que le haya salido, poder reconocer si se ve así, si se ve así, si se ve así, para reconocer si es una hiperboloide, un cilindro elíptico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son, como le decía, sí es un poco entretenido, pero quizás no mucho al propósito nuestro. Pero le va a poder ver. Quizás para recordar, sí, podríamos hacer alguno de los ejercicios de acá. Una cosa que no se indaga o no se interpreta demasiado en nuestro caso, porque acuérdense que lo que estamos viendo era en el contexto macro una forma bilineal, perdón, una forma bilineal, su representación forma cuadrática y luego tratar de reconocerla, identificar qué tipo de cuádrica es. No necesariamente aparece obvio aquí el salto del centro. Estamos pensando, la primera reflexión aquí directa era cuando usted tiene el centro de coordenadas en el mismo lugar, solo hay rotación. Entonces se ve este efecto de la matriz, valores propios. Pero cuando sale del origen, por ejemplo, en este caso, vean, justo el último antes de pasar a las superficies de acá, el último ejemplo va a provocar un movimiento del centro. ¿Cómo lo reconocemos? Necesariamente la forma cuadrática es, como dice la palabra, todo lo que tiene términos cuadráticos. Lo que no es cuadrático es lo que va a mover el sistema de referencia, el centro. Aquí lo puede ver, hay dos partes. Está la parte cuadrática propiamente dicha, x cuadrado, xy, y cuadrado, y hay una parte lineal. Bueno, obviando la constante, siempre va a haber constante algo. Va a una parte lineal, ¿sí? En X y en Y. Entonces, esta parte lineal es la que hace referencia al movimiento del centro. Y esta es la forma cuadrática propiamente dicha. Entonces, lo que se hace al final es una partición de ambas ideas. Note aquí la siguiente línea, súper pertinente, simplemente lo que está haciendo es traduciendo esto a una forma matricial. La forma cuadrática, lo hemos dicho, hace aparecer aquí la matriz de la forma lineal, aparece el mismo vector en la izquierda y en la derecha, solo que transpuesto, ¿no? El X vector y Y vector transpuesta por la matriz. Entonces, y lo que sobra se le puede compactar de esta manera, como si fuera un producto vectorial. Nada más, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de la parte derecha? Es como le decía yo, es el movimiento del eje. A fines prácticos lo que se podría hacer es completar el cuadrado. Es lo que se hace al final. Aquí lo pueden ver en la descripción. Una vez que reconoce la matriz, lo clásico es entonces vamos a diagonalizarla. Diagonalizamos buscando valores propios. Aquí están las etapas, tiene el polinomio característico, se logra factorar. Tengo mis dos valores propios. Y con mis dos valores propios busco mis vectores propios, mis espacios propios. Con el primero tengo aquí ya su dirección, con el segundo su otra dirección. Y se acabó. Tendría mi matriz de paso que permite llegar a su forma diagonal. Entonces, si no hubiese habido esta parte lineal, ya habría acabado. Ya tendría aquí mi representación en los nuevos ejes de mi forma cuadrática que se va a ver necesariamente
Está por acá, acá, el 2 en el eje X' nuevo y el 8 en el eje Y' nuevo. Entonces, hasta ahí, si se olvida otra vez de esto, ya tendría mi forma de identificarla, ¿no es cierto? Tendría simplemente, bueno, para 56, me pone 1 acá, le divide para 56, va a tener X' al cuadrado de, ¿cuánto me da? 56, bueno, son 56 medios raíz. Sí, tendría mi cateto menor. Luego, gracias a signos más, el otro, el prima al cuadrado. Acá tendría 56 para 8. 56 para 8 radical, todo al cuadrado. Tendría mi clásica, eh, ¿cómo es? Perdón, elipse, ¿cierto? Tendría mi elipse tal cual. Y así acabaría, entonces ya la habría reconocido cuáles son los ejes, etcétera, etcétera. Y tendría un gráfico así, pero en el mismo eje. Acá, ¿cierto? Esas son las etapas que me digo. Bastante fácil de producir. Solo llegan a analizar la matriz e interpretar. Pues lo nuevo es que hago con el pedazo que sobró. Bueno, el pedazo que sobró acá originalmente, como voy a hacer un cambio de variable de todo a la vez, pues las primeras etapas fue diagonalizar para desaparecer, si se da cuenta al final, este término cruzado. Porque el momento de llegar la matriz diagonal desaparece el término cruzado. Entonces tengo ahora sí X listo y Y listo cuadráticos. Y los otros pues se movieron por el cambio de variable nada más, ¿no? Acá el 24 raíz de 2X por el cambio de variable propuesto acá, pues crea otro número. O sea, hay que calcular nada más, reemplazar para calcular. El otro valor también, el 8 raíz de 2Y, al momento de hacer el cambio de variable, cae en otro número y nada más. Entonces tendría esta nueva forma cuadrática ya reducida, al menos ya no está el elemento cruzado. ¿Sí? Insisto, hemos diagonalizado, encontrado los ejes pertinentes en donde ya se ve de esta manera. Entonces ya solo falta un paso, porque lo siguiente es revelar dónde está el nuevo centro. Y lo clásico aquí es completar el cuadrado. Ahora sí puedo completar 2x al cuadrado con menos 16x, completar el cuadrado y lo que me sobra va acumulando en la constante. Luego va el 8y cuadrado, con el 32y, completamos el cuadrado y lo que sobra va acumulando a la derecha en la constante, que es justo lo que hace acá, si se da cuenta, ¿no? Está reagrupando nada más aquí el x menos 4 al cuadrado, un momento de completar al cuadrado. Bueno, le podemos sacar el 2 también, ¿no? Pasa de una misma manera, si puedo dividir todo para 2 y luego me va a sobrar el 4 acá. Bueno, entonces sin el 2 ya tengo el 1, 4, 8, 16, 28, ¿se da cuenta? Y luego solo completa el cuadrado, entonces con el x cuadrado y el menos 8x forma el x menos 4 todo al cuadrado. Entonces lo que me falta, el 4 al cuadrado, 16, le va reescribiendo a la derecha para que no altere la identidad, ¿no? ¿Cierto? Lo propio para el y, lo mismo, saca el 4 y, prima, completa el cuadrado y lo observa a la derecha y ahí va formando a propósito la forma, ahora sí, movida del centro, ¿verdad? Entonces le puedo reflexionar, ahí es la clásica representación de la elipse en otros ejes que ahora van a desplazarse del centro. Entonces aquí es evidente el desplazamiento del centro. El nuevo centro sería 4 y menos 2, que para afinar el detalle le va a volver, podríamos volver a rebautizarle de alguna manera otros nuevos ejes para terminar con la representación final de la elipse, tal cual. ¿Sí? Entonces hay dos cosas que se hizo ahí, ¿no? La primera fue el proceso de diagonalización, encontrar estos nuevos ejes para desaparecer el término cuadrático, el término cruzado, y luego completar cuadrados directamente para hacer aparecer los nuevos centros. Entonces eso pasado al limpio aquí en el gráfico es justamente esta idea. Sí, tengo el nuevo centro, ¿no es cierto? Y los ejes, en este caso solo son desplazamientos de los ejes anteriores para el nuevo sistema de referencia y se acaba. Sí, y poder reconocer. Entonces el objetivo de esto es llegar a presentar un gráfico, por ejemplo, dónde está el centro, qué tipo de cuádrica mismo es, reconozca la sigma elipse, parábola, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como lo ve, realmente no es algo tan nuevo, ¿sí? Solo puesto en nuestro contexto. Vamos a hacer un ejercicio de todas maneras para, por si acaso, fijar las ideas. De aquí no, directamente, ¿no? Tal cual, como dice, por ejemplo, desde el 11 dice, en los ejercicios
Traslade los ejes para identificar la gráfica de la ecuación y escriba la ecuación en forma canónica. Bueno, canónico reducida es de lo que estábamos hablando, ¿no? Se le llama canónico reducida a la forma final de expresión cuando ya tiene toda la información de los nuevos ejes y el nuevo centro. Entonces sería tratar de llegar a ese momento. Hágale cualquiera. A ver, voy a intentar hacer, yo creo que sí le puedo hacer todo solo. Las mismas ideas de siempre. Valores propios, reduzca la forma cuadrática, identifícala, modifícala, etcétera. Entonces puede tomar eh, cualquiera serie, ¿verdad? Uno con, bueno, cualquiera. Tienen los términos cruzados. A ver el 29. Ya, lo mismo, no tengo cuadrático, cuadrático, el término cruzado, un término lineal. Entonces aquí necesariamente hay una rotación de los ejes y hay un nuevo centro a calcular y reconocer que el mismo es. Vamos a ver, le va a hacerse pequeñísimo ejercicio de entrenamiento. A ver, hágale el 29 y ahí me deja ver. A ver, unos minutos.
¿Cómo le fue? ¿Pudo terminar? No, un poquito más de tiempo. A ver, trate de llegar al final del análisis para estar seguro que estamos por buen camino. De unos minutos más.
¿Cómo le fue? No debería haberle costado mucho. Bueno, antes que se vaya la hora, verán. De todas maneras, este tipo de ejercicios como entrenamiento para llevar la idea, pero no es realmente lo que estamos encaminándonos. Bueno, para terminar esa idea, bueno, va a intentar terminar y me comenta. Regresando al texto acá de las definiciones, recuerden la idea que estamos hablando del caso real, era poder representar o definir esta idea de forma cuadrática. En el caso complejo, pues también voy a tener la misma idea de forma cuadrática, solo que compleja. O sea, voy a tener aquí ahora una forma hermitiana que va a ir del un espacio vectorial complejo, espacio vectorial complejo a los complejos, y voy a definir de la misma manera a la forma cuadrática. La forma de regresar, pues es la que va a ser un poquito sutil, el regreso por la idea de los conjugados, que es lo que le había encerrado yo acá como forma polar, la polarización, el regreso. Tiene ya más términos por la idea compleja, nada más. De todas maneras, es la misma representación. Puedo yo entonces hablar de una forma cuadrática asociada a una forma hermitiana, o al revés, forma hermitiana asociada a la forma cuadrática. La matriz que define la forma hermitiana es la que va a ayudar a definir la forma cuadrática. En el contexto visual, ahí identificarla, ya estamos en un plano complejo, ya escapa un poquito de la representación como de costumbre, pero se podría todavía pensar en esas ideas. Bueno, para terminar un poquito, hay ejemplos aquí, déjeme ver. Sí, Profe, bueno, está la disculpe. instrucción. Sí, perdón. Sí, no se podría tal vez realizar, verle un ejemplo como es tema nuevo, o sea, sí pienso que se debería hacer ¿De, menos de un de cuál? ejemplo Del ahí. ejercicio que le comentaba. Claro, o sea, del tema que dio ahora, porque para ver más o Sí, menos nos cómo alcanza el tiempo un poquito. Pero voy a hacerle yo más bien este de acá el 29 a detalle para chequear las ideas. ya, A ver, profe, muchas gracias. le voy a copiar. A ver, déjeme abrirle acá la pizarra. Ya, bueno, estaba poniendo aquí algunos complementos del texto. Ejemplo, vamos a poner aquí. Este es el ejercicio 29 de Coleman. Ya, entonces, bueno, el enunciado dice tal cual, tengo yo una forma cuadrática definida por. Cuando hablamos de forma cuadrática, como necesita una constante o igualado a algo para poder dibujar, siempre va a venir aquí igualado a algo, ¿no? Entonces tengo forma cuadrática de, bueno, dos variables x, y. Este es el vector de las coordenadas. Y sería x cuadrado, y cuadrado, 2 raíz 3 xy más 6x igual a 0. Siempre va igualado a algo, ¿no? Para que pueda representar esto un gráfico. Este es un lugar geométrico. Es un lugar geométrico. Eso a tener en cuenta. Entonces, de todo lo que hablamos, es que existe aquí una forma, o estamos en caso real, una forma bilineal simétrica necesariamente asociada. No se pregunta eso, pero para nuestras ideas hay que recordar. Entonces, hay una forma que está definida de la siguiente manera. Tengo phi que va de, bueno, en este caso tengo 2, va de R2, cruz de R2 a valores en los reales, a cuyo vector aquí, XY envía así phi del vector XY, vector XY, ¿cierto? Esa es la lógica. ¿Cómo la defino realmente? Puedo usar la forma de polarización, que es la que le estaba indicando acá, que va a servir también para el caso imaginario, esta ecuación de regreso. Sí, pero matricialmente es más sencillo también, de hecho. Entonces, para verla matricialmente, voy a hablar de la matriz de phi o indistintamente, sin mucha pérdida de generalización, la matriz de la forma cuadrática. Básicamente recordar, si usted hubiese escrito aquí XY, este venía de los dos. El cuadrado viene de las dos. No sé cómo exagerarle. Imagine que en lugar de haberle puesto así, le poníamos X1, X2 mejor.
¿cierto? Si aquí hubiésemos puesto el vector x1, x2 para el primero, y aquí el vector y1, y2 para el segundo. Entonces, aquí, bueno, x1, x2, y1, y2. Entonces aquí venía esas expresiones, ¿no? El primero, coeficiente con el segundo, etcétera, etcétera, y creaba la forma matricial. No es muy compatible con la forma que escribimos acá, porque como no hay más de dos variables, le pusimos x y y, entonces no va a confundir quizás la notación. O le cambio acá también, o le dejamos nomás como estaba, más bien, para no confundirnos mucho. X, Y, vector, y el otro debe tener otra letrita. Entonces, X2, X1, Y1, mejor así. Primer vector, X2, Y2. Así mejor. X1, Y1 y X2, Y2. Entonces, aquí lo que estamos escribiendo es en el mismo valor. O sea, es el mismo XY. 1, 1, si quiere. Nada más. Bueno, la misma lógica. Entonces, ¿cómo se debió haber visto acá? Para poder crear este cuadrático, debió haber estado necesariamente el x1, x2. Para el momento de igualar, el momento de ponerles a los dos los mismos y llamarle x, se compacta en el x al cuadrado. ¿Sí le ve la lógica? El otro término para poder tener aquí el y2 cuadrático debe haber tenido el y1 y el y2. Insisto, para el momento de poner x1 igual a x2 igual a x, y1 igual a y2 igual a y, lo que estoy haciendo para poder pasar de aquí a acá, entonces se va a convertir en el y cuadrado, etcétera, ¿no es cierto? No hace falta escribir eso realmente, sino entender el concepto para poder proponer, más bien aquí la idea es la matriz directamente. La matriz de phi o la matriz de la forma cuadrática a la final va a tener que cumplir, acuérdense, la idea de matriz, vector de la izquierda, vector de la derecha siendo los mismos. En este caso lo estamos bautizando XY transpuesta, XY transpuesta. Entonces, ¿cuál es la forma de la matriz? Es fácil adivinar también ahí de la experiencia con formas bilineales. Tengo 2 de 2. El primero cuadrático en X es la primera entrada, es 1. Entonces, el segundo, la segunda entrada es menos 1. Y lo que le había dicho, el doble producto XY, primera con segunda o segunda con primera del mismo vector, va a tener que particionarse en los dos. O sea, raíz de 2, raíz de 3, va a tener que venir aquí raíz de 3, sí o sí. ¿Estamos? Ahí le puedo reconocer, o si le ponemos como forma, lo que estaba aquí completándole, y va a descubrir justamente, hace justicia acá, va a venir un raíz de 3 del primero con el segundo, más raíz de 3 del segundo con el primero, y el último que estaba acá. ¿Sí? Estoy pensando en la parte cuadrática nada más, ¿cierto? Estoy pensando en esta parte, los que tienen cuadráticos. Ya, esta sería la forma bilineal que produjo esta forma cuadrática. Como lo ve, es fácil deducirla así directo a la forma matricial o usar la forma polar. A la larga lo que nos interesa, insisto, es la forma matricial. Y una vez que tengo la forma matricial, la interpretación es que debió haber creado la parte cuadrática. O sea, Q de XY, vector así, debió haber sido producida por el vector XY, la matriz que acabamos de codificar ahí, por el vector el mismo XY. Esa es la regla. Y lo que sobra es la parte lineal. Entonces, la parte lineal no hay mucho que hacer, solo le ponemos como producto vectorial. Producto vectorial aquí, XY, y para que provoque el 6 y nada más, tiene que ser 6 y 0, igual a 0. Entonces, estas serían las partes de pasar a limpio, ¿no? Como mismo es la matriz, cómo se codifica esa información en la forma cuadrática. Entonces, la primera parte ahí ya estaría resuelta. Lo siguiente, para descubrir los ejes, vamos a diagonalizar, sí o sí, a diagonalizar la matriz en cuestión, la matriz que vamos a llamar M1 raíz de 3, raíz de 3, 1. Y ahí sí le puede hacer a mano, ¿no? Usted puede calcular el problema característico. Por ahorrarnos un poquito de tiempo, le voy a hacer la parte en el simulado. Diagonalizar una matriz 2 por 2. A ver, vamos por acá. Una matriz 2 por 2 del 1 en la diagonal y raíz cuadrada. ¿Cómo le pongo aquí raíz cuadrada? Me voy a tener que poner 3 a la media, ¿no?
0,5. A ver, así. Esperemos que no se complique la representación al final. A ver, nada más. Tengo una lista de grandeza como costumbre. Bueno, valores propios. A ver, le paso limpio acá en la pizarra. Ya, entonces el proceso como siempre, el polinomio característico, etcétera, etcétera, etcétera. Descubre los valores propios. Entonces aquí, de acuerdo al simular, me da 1 más raíz de 3 y el otro conjugado 1 menos raíz de 3 reales. Sí, debería Inge, de ser claro, pronto ahí ¿no? no va -1. En el producto. ¿En dónde es? Ay, le pasé más, sí, perdón. Era menos acá, no, sí, verdad, no me di cuenta. Menos era acá. Sí, no, perdón. No le pasé bien. Está mal calculado, entonces en simulable vuelvo a calcular y ya cambió los valores. Bueno, son otros valores acá. Me va a dar, dice 2 y menos 2. Mejor, ya no tiene radicales. Ya, ese trabajo ese va a ser polinomio característico, encontrar los valores propios. Y de ahí en adelante buscaba los espacios propios, ¿no es cierto? Las direcciones, el espacio propio asociado a lambda 1. Resuelve el sistema. Déjame ver qué vector me sale acá. Hay un vector fácil. Bueno, le bastaría reescribir nomás la ecuación aquí. ¿Se acuerda? Esto era de lambda. Bueno, yo me acostumbré a poner lambda, identidad, menos matriz. Pero aquí con el 2, por ejemplo, voy a tener entonces 2 menos 1, ¿cierto? 2 menos 1, menos raíz de 3, menos raíz de 3, menos 1 menos 1. Termino con este sistema resolver 1 raíz de 3, raíz de 3 menos 2. A ver, no me equivoqué. Era 2 menos 1, 2 menos 1. Vale, no. Estoy cogiendo 2 menos el 1 y el mismo 2 menos más 1. Sí estaba, perdón. Me da 1 acá, que me da 3. Sí, creo que sí. Y ahí descubre que son las mismas, ¿no es cierto? Claro, son LD. Esto le multiplica o le divide para raíz de 3 y va a quedar el mismo de arriba. Al final solo me sirve la primera ecuación y de aquí codificamos el vector. El vector 1, forma paramétrica, si le da el parámetro de acá sería raíz de, a ver, no, es x igual a raíz de 3 y n. Claro, si le doy t acá me da raíz de 3t. ¿Esto bien? Sí, bueno, escrito en forma paramétrica. O la dirección, nada más la única que necesitaba al final, una dirección para el cambio de variable. Le vamos a poner aquí el raíz de 3 y el 1. ¿Sí? Nada más. Ya, bueno, no necesito dirección ortogonal o sí. Bueno, necesitaría para pulir la idea, para tener el cambio de variable. Recuerde siempre el contexto que sabe usted. Hay una matriz de paso aquí en el fondo, pero puede ser una matriz ortogonal que va a facilitar escribir la inversa. Nada más. Bueno, si no, le dejamos con ese vector de mano. El otro sería el valor propio 2. Se escribe con el menos 2. Ahora menos 2, menos 2. Menos raíz de 3, menos 2 más 1. Convierte en menos 3 menos raíz de 3. Menos raíz de 3 menos 1. ¿Sí? Se multiplica por raíz de 3, pero en realidad tengo solo la primera ecuación a resolver. Y el vector 2, forma paramétrica, ahora podría ponerle, si le pongo t acá, si le pongo t acá, este vale menos raíz de 3t. Y se acabó. Tengo la segunda dirección. Puede ser, por ejemplo, 1 y menos raíz de 3. Sí, a ver si no me equivoco. Lo que está simular codificado, ¿no? Raíz de 3 de 1 y menos. Bueno, está mala, está al revés mi vector. Uno de los vectores está al revés.
escribimos esta ecuación. Última ecuación es menos 3x igual a raíz de 3y. No sé si, claro, si y vale 1 o si y vale t, x vale esto sobre 3, menos raíz de 3 sobre 3. Está al revés de aquí. O resumiendo, bueno, divide sobre raíz de 3. Que va a quedar 1 sobre raíz de 3. Perdón, es que se escribe al revés. Bueno, aquí la propuesta es como que puede ser cualquier valor de la raíz de 3 y más menos que 3. De la raíz de 3 me va a tener aquí raíz de 3 acá abajo y aquí el 1. Cualquiera de los dos negativos. Ahí está mejor. Ya, pero está mal calculada la elección. Tendría mis dos direcciones. Ya. Bueno, en el contexto o interpretación de valores propios era que a la matriz original usted la diagonalizó. O sea, la matriz original era el 1, menos 1, raíz de 3, raíz de 3. La convertimos en la matriz de paso por acá, la versión diagonal, y la matriz de paso a la derecha transpuesta o inversa, dependiendo de cómo escogí los vectores. La matriz de aquí entonces sería necesariamente diagonal formada por 2, en ese orden menos 2, si lo escojo así, y el vector de la derecha, por ejemplo, tendría que ser en el orden que escogí. Aquí tendría que ser raíz de 3, 1, menos 1, raíz de 3. Y el de la casa es la inversa, que no necesariamente es la transpuesta porque no me aseguro de que sean ortogonales, ¿cierto? Bueno, ese sería el contexto. Se puede mejorar pasando a la versión ortogonal. Bastaría que calcular la norma del vector. Me va a dar raíz de 3 más 1, 4, 2 nomás, ¿no es cierto? Está facilito. Y aquí la norma sería ser lo mismo, ¿no? 1 más 3, 2. Entonces, si divido para la norma un medio y hago el ajuste acá, pues para el 1 medio, ahora sí este se convierte en transpuesta, ¿no es cierto? Un medio, aquí en cuanto espacio, ¿no? Un poquito de espacio ahí, para hacer acá, aquí tendría ahí un medio. Ahí sí estoy de acuerdo. Estamos al final del camino. Tengo ya la forma de denominación de la matriz, valores propios, y me aseguro de tomar una matriz autónoma para poder escribir rápidamente la inversa nada más. Sí, es creo que lo que está en el Simolab. Bueno, aquí en Simolab le da una matriz con inversa, no se complica. Pero es solo pasar por la norma del vector. Sí, tengo la misma vector, sí está. Bueno, ya he llegado ahí. ¿Cuál es el cambio de variable que estoy poniendo? Bueno, quizás eso es a veces realmente lo que más confunde en el desarrollo. ¿De qué lado va el cambio de variable? Si le veo acá en el ejemplo, para no confundir tampoco, en el ejemplo que estaba postulado acá, cuando usted tenía, vamos a recalibrar, tiene la forma matricial, coge la matriz, calcula valores propios y calcula vectores propios. Hasta ahí estamos bien. Y construye la matriz de paso, que sí puede ser tomada ortogonal. Hasta va a dividir para la norma de los vectores. Raíz de 2. Ahí me acabo de equivocar. No era 2, pero raíz de 2 de acá, ¿o no? Ahí está. Lo que me salió justo 4. No es 2 exacto. Bien está. Acá en el ejemplo es raíz de 2, porque es 1. Bueno. Y una vez llevado la matriz, ¿cómo mismo es el cambio de variables? El cambio de variables es siempre así. La variable es viejas en función de las nuevas, porque es lo que quiero reemplazar en la ecuación original. Matriz de paso. Entonces, es más fácil, mejor recordarle así. Entonces, el cambio de variable siempre va a ser, cambio de variable es las variables viejas, x, y, escritas en función de las variables nuevas, que les vamos a llamar x' y y'. ¿Cómo? Con la matriz de paso. La matriz de paso que acabamos de calcular en la diagonalización es esta de aquí. ¿Sí? A ver, está bien la idea. Si la matriz de paso escrita con los vectores fila y columna ortogonales, y es la matriz de paso que quedó la diagonal, y entonces la que uso para cambiar variable. Reducir esto acá, entonces se va a ver cómo llego o cómo reemplazo las variables. Entonces es aquí la matriz que acabo de escribir, un medio, raíz de 3, menos 1,
raíz de 3 por las variables nuevas, x' y y'. Sí, de otra manera, x la vamos a reemplazar por raíz de 3 sobre 2x' menos 1/2 de y'. Y, por su parte, va a ser menos 1/2 de x' más raíz de 3 sobre 2y', si no me equivoqué. Y eso reemplazamos tal cual en la expresión original de la forma cuadrática. Entonces lo reemplazo aquí. ¿Ya? Entonces Q, escrita ahora en estas nuevas variables, se va a ver como, primero dice x al cuadrado menos y cuadrado. Este de aquí. Tal cual. Bueno, y si lo que me cuesta factorar. Raíz de 3 sobre 2x', todo al, bueno, por tanto, todo x sería menos 1 de y', todo al cuadrado, ¿no es cierto? Menos el y, sería menos 1 de x', más raíz de 3 sobre 2y', todo al cuadrado. Acabo de escribir x menos y al cuadrado. Luego va más 2 raíz de 3 el producto de ambos. Más 2 raíz de 3 el producto de ambos, que sería otra vez. Raíz de 3 sobre 2, x', menos 1/2 de y', menos 1/2 de x', más raíz de 3 sobre 2y'. Hasta ahí la parte cuadrada. Y la parte lineal, pues, como le había dicho, la arrastramos, ¿no? Hay que continuar escribiendo hasta terminar la factorización. Entonces es 6 veces x, 6 veces raíz de 3 sobre 2x', menos 1/2 y', y todo era igual a 0. Hasta ahí, de memoria. Bueno, ahí sí se pelea, usted rompiendo paredes y todo. Pero acuérdese el contexto, al final lo que hicimos fue diagonalizar la forma cuadrática. Entonces, ahí invito a probar. Si a futuro no hace falta escribir tanto. Rompe paréntesis, simplifica, se estresa toda esa idea para simplificar esto de aquí. Sí o sí debe darle la forma reducida por valores propios. O sea, sí o sí aquí le va a salir el valor propio 2 y el x' al cuadrado. No puede salir otro. Todo lo demás se va a compactar y le va a salir al otro valor propio, en este caso menos 2 y al cuadrado. Sí o sí le debe dar este de aquí. Si no, ya nos equivocamos en romper, en sumar y restar. En el momento de romper todo esto y simplificar, le debe dar exactamente esta parte de aquí. Sí, todo está hecho a propósito para que se escriba esto. La parte que sigue, ahí sí llama razón de por qué. Aquí sí ya nos arrastramos nomás otra vez. Me va a quedar simplemente 3 de 3x' menos 3y' igual a 0. ¿Estamos? Sí, hasta ahí sería. Bueno, ya estamos cerca. Ahora sí logré desaparecer los cuadrados y los cruces. Necesito ahora completar el cuadrado. Ley de costumbre usted las vuelve a agrupar. Por ejemplo, el 2x' cuadrado, 3 raíz de 3x'. Busca qué le falta para completar. El otro pedacito sería, bueno, si le saca factor común, quizás sea más obvio. Le dejamos así, 2 negativo y' cuadrado, menos 3y' igual a 0. Y ahí completa el cuadrado como siempre, ¿no es cierto? Para que se pueda escribir esto, por ejemplo, le voy a poner el 2 adentro, 2, no, para nada, 2 veces así, x', ¿qué numerito va aquí? Para que se pueda escribir al cuadrado. El cuadrado del primero por 2, luego el doble producto, si aquí hay a, por ejemplo, va a ser 2ax', este 2, 4, 4a, quiero que sea 3 raíz de 2, o sea, a vale 3, 4 raíz de 3. ¿Vamos? Ahí sí, 2 veces de esto con el 2 me da un 2. Y el cuadrado, pues vamos a completarlo, escribo a la derecha. Va a dar entonces 2 veces de 9 por 3 sobre 6, ¿no? ¿Sí? Esto al cuadrado. 9 y 6, 3. Nada más. Y empiezo a acumular así. Bueno, aquí saca factor común mejor también el signo. 2. Adentro me quedaría prima. Y el factor que me hace falta aquí sería más 3 cuartos de otra vez, ¿no? Para que el doble producto me dé con el 2, 3. Y se acabó. Y lo que me faltó, ya no me falta nada. Me queda solo el último término escribir acá, que debería ser, bueno, por encima es menos, 2 veces
9, 16. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y se acabó. Pues la última parte es vuelvo a compactar esto. X segunda. Ahora va a ser X primera. Más 3 raíz de 3, 4. Y segunda va a ser Y primera. Más 3 cuartos. Esto es como un nuevo cambio de variable. Otra vez. Esto de acá arriba se ve como 2 veces X segundo al cuadrado. Menos 2 veces Y segundo al cuadrado. Y acá pues debe dar un número pertinente para poder crear el lenguaje geométrico, si no está mal escrito el ejercicio. Bueno, sí funciona, ¿no es cierto? Me da 2 novenos de 6, 2 novenos de 6 de 2, 2, o sea, me da 4, 9, 16. La cuarta 1, la cuarta 9 cuartos, ¿cierto? A ver si no me equivoco. 9 cuartos, perfecto. Y ya puede reconocerla. Le ponemos en su forma estándar. X segunda al cuadrado. Y le mando a dividir esto acá. Me va a quedar, bueno, con el 2. Puedo quitarle el 2. Se va a convertir en 8. Entonces me da 8 novenos. Y en segunda, 8 novenos de 1. Esto se acostumbra a poner en forma cuadrática. Me va a quedar 2 raíz de 2 sobre 3 al cuadrado. Acá 2 raíz de 2 sobre 3 al cuadrado. Sí, y serían los catetos. Bueno, y reconoce, ¿no es cierto?, tener positivo, negativo, igual a 1, esto es una hipérbola. Entonces, en los ejes, ¿dónde se hace la reconstrucción? Si este es mi sistema original del X y Y, lo primero que ocurrió fue una rotación. La rotación provocada por estos nuevos X. Entonces dice, el nuevo X es este. Raíz de 3 sobre 2 y menos 1. Bueno, raíz de 3 sobre 2 menos 1. Le pinto más en algún lugar, por acá. Raíz de 3 sobre 2, por acá. Sí, sería mi nuevo X'. Y el Y' que es ortogonal, pues todo el contexto era ortogonal por acá. Y'. Luego el Y segunda son los mismos, solo que movidos de esta manera. O sea, como llego al X segunda del X', es a la derecha 3 raíz de 3, 4. Bueno, algún numerito por acá. Y, no, mi X, perdón. Le pongo otro color. El X movido por acá. Y en el Y. A ver, no, perdón, está a la derecha, ¿no? Es menos, hacia abajo está, por acá está. Y el otro menos también hacia abajo, 3 cuartos. Y bueno, no sé, en algún lugar por aquí está el otro sistema. Aquí estaría el nuevo centro formado por esto, ¿no? El menos 3 de 3 cuartos y menos 3 cuartos. Son los centros que se ven aquí, el centro. Pues en este nuevo punto, llevando las mismas direcciones de los ejes, estaría la curva de la que hablamos. Aquí estarían mis X segunda y Y segunda. Ya se acuerdan. Entonces, bueno, si estuviéramos en un sistema normal así, X segunda y Y segunda, reconoce que es esto, es un hipérbola. ¿A dónde se abre? El signo positivo está en el X. Y está por acá, los catetos. Bueno, se va a abrir, a ver si me equivoco, por acá no. Cuando X crece. A ver, ahí ya me confundí. No me acuerdo cómo se abre. Bueno, basta ilustrar un ejemplo. ¿Verdad? El gráfico es más o menos así, dice, ¿no? Un X al cuadrado sobre algún cateto cualquiera, menos el otro X al cuadrado, igual a 1. Solo para recordar el plan, sí, se abre el lado de las X también. Entonces, en mi gráfico, si estoy pensando en el sistema ya rotado y desplazado, es esto así. Haciendo justicia y al gráfico que acabamos de hacer una representación de X todos los ejes, pues debería tener algo por acá. Alguna hipérbola así. Bueno, nada más. Si quiere afinar ahí, hágale más preciso el gráfico, encuentre el foco, este punto de quiebre. Aquí está el cateto, ¿no? Este cateto de 2 raíz de 3 sobre 2 raíz de 2 sobre 3 está por acá, es esta magnitud. Hay que ver si coincide con mi gráfico y hace escala. Bueno, y ya irrelevante llegar a ese nivel. La idea es presentar un bosquejo del gráfico
y poder haber reconocido como su representación reducida. Y eso era nada más. Pues como lo ve, no es nada nuevo. La forma de interpretar, ya sabía calcular valores propios, matriz de paso, ah, interpretarla como un cambio de variable, usar el cambio de variable. Aquí no lo estoy simplificando yo, el contexto nada más me asegura de que se debe escribir así, valores propios. Y el resto pues es escolar, ¿no? Completa el cuadrado y simplifica. Nada más, interpreta. Bueno, no sé si de pronto alguna inquietud ahí. El trabajo más fuerte al final es siempre llevar anexar la matriz, pero si lo hacemos ya aparte, el resto ya solo interpretar. ¿Ok? Bueno, sí puede, Consensual ahora ahí. Vamos a quedar por hoy. Va a tratar de llevarle los otros. Puede visualizar los otros ejemplos que están. Hay unas de 3 superficies, ¿no? Es la misma historia, pero la interpretación es un poco más extraña porque ya tengo 3 ejes. Pero no es muy obvio el gráfico. Ahí hay que reconocer la expresión que me da por acá. Sí, que mismo eso. Se sepa los tres catetos, es un círculo, un elipse, ¿cómo es un elipsoide, un paraboloide, etcétera, etcétera. Esos ejercicios están puestos acá, ¿sí? En la parte final. Ahí puede hacer cualquiera de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, el 23 tiene a 3 ejes, x, o sí, x y z. Bueno, en este caso es particular, no hay el x cuadrado, pero igual debe procesar como tal. O sea, la entrada para el x cuadrado es 0, que debe analizar su matriz, etcétera, etcétera. Pues es igual, reconocer la forma cuadrada. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy, ya se fue la hora. La siguiente vamos a utilizar un poquito esta parte y continuar con la parte compleja. Es a donde queremos llegar. Bueno, si no hay dudas, quedamos ahí por hoy. Estamos viendo sí, algo compartido. Así la compañera lo hizo también aparte. Si me tengo que corroborar los valores. Ujú. Listo. Yo estoy la completar cuadrados y interpretarlos. Bueno, quedamos ahí. Tenga una buena tarde. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Ay,